venir. Espero que os voy a tutear, que veo que sois jóvenes todos. Espero que os sea útil lo que vamos a tratar en esta charla, que como habéis visto es relativo a herencias y donaciones. También quiero dar unas pinceladas sobre lo que es el testamento, que está relacionado lógicamente con la herencia, y bueno, tocar los puntos que normalmente salen en las consultas que pasamos en la asociación, en las casas del mayor, ¿no? Lo que más os inquieta o lo que vemos que tenéis más dudas. Más o menos la charla va a ser como, voy a intentar ajustarla a 1 hora, para que luego tengamos media hora, que es el tiempo que me han dado, 1 hora y media, para poder hacer preguntas o aclaraciones. No obstante, si hay alguna cosa de lo que digo que no se entiende, pues me podéis preguntar y lo repito o aclaramos lo que sea sobre la marcha, ¿no? Bueno, pues como os decía, tengo la chuleta porque es que no quiero que se me olvide nada de las cosas que siempre tengo preparadas y me gusta seguir un poco el guión. Quería hablaros del testamento. Bueno, el testamento, seguramente que todos los que estáis aquí ya sabéis en qué consiste, que es la declaración, lo que queremos que se haga con nuestros bienes cuando fallecemos, ¿no? Es una disposición que se hace ante notario y ahí pues lo que intentamos es dejar en mejor situación a las personas que nos interesan, ya sean de la familia o de fuera de la familia. Como sabéis, hay una parte de la herencia que es de libre disposición, que es 1/3 que se puede destinar a cualquier persona. Entonces, si no hacemos testamento, pues la consecuencia lógica es que hay que aplicar el Código Civil y lo que diga la ley. Ahí, pues bueno, hay unos mínimos que marca la ley, pero lo recomendable siempre es que sea la voluntad de uno la que se quede por escrito. Normalmente, cuando hay un matrimonio, lo que se trata de hacer, o lo más frecuente que nos comentan es, bueno, queremos dejarlo de uno para el otro, ¿no? Eso es una frase que siempre decimos mucho, ¿no? El uno para el otro significa, pues le quiero dejar lo mejor posible. Con la ley española, con el Código Civil en la mano, lo más que podemos hacer con el cónyuge es dejarle el usufructo de la totalidad. Es decir, te dejo el uso y disfrute de todos los bienes. Pero ese usufructo, también es verdad que con la ley en la mano no sería posible, porque estamos grabando las legítimas de los hijos no están sometidas a ningún gravamen. Con lo cual, lo que hacemos en la práctica, que eso lo hacen casi los notarios ya directamente, sin necesidad de que les digáis nada, es establecer ese usufructo de la totalidad para que el viudo quede amparado y que pueda vivir en la casa sin tener que venderla, y ponemos lo que se llama en derecho la cautela socini, que es una palabra muy rara, pero lo que significa es que se pone una advertencia a los hijos, a los herederos, para que respeten ese usufructo. Y en el caso de que alguno de ellos pues, no lo quiera respetar y diga que quiere su parte, a ese se le da la legítima corta, que llamamos la estricta. Se le da lo menos posible. Es una forma de disuadir a alguno de los hijos a que esté enredando y pidiendo su parte. Obviamente, si la pide, pues hay que dársela. Es decir, que bueno, el usufructo se pone como declaración de voluntad, pero luego no siempre en la práctica se puede llevar a efecto, dependiendo de luego las circunstancias familiares de cada uno. En cuanto al testamento, por requisitos es muy sencillo, probablemente muchos ya lo tenéis hecho, es ir a cualquier notario, no hay criterio de territorialidad, que en otros casos sí. Por ejemplo, el acta de notoriedad, que luego la vamos a mencionar, ahí tiene que ser el notario del domicilio del fallecido, y no puede ser otro, o sea, no podemos ir a otro. En el caso del testamento, no. El testamento se facilita de todas formas por parte del notario. Es un precio muy económico, lo que ellos llaman un precio social, en torno a unos 40 euros. ¿Por qué? Pues porque se favorece que se pueda hacer en cualquier momento y que se pueda modificar, como de hecho pues se hace. Se va con el DNI al notario y muchas veces el notario va a hacer también una labor de asesoramiento, porque hay veces que vamos al notario un poco con el problema familiar en la cabeza, pero no sé cómo hacerlo, tengo esta idea, pues es el notario también el que nos va a decir lo que se puede y lo que no se puede hacer o lo que es más recomendable. O sea que en principio ir con el DNI a cualquier notario de cualquier localidad, aunque estéis desplazados fuera de vuestra residencia habitual, el notario os va a levantar testamento. Luego tipos de testamento, pues hay 3, pero la verdad es que buena gana repasarlos porque realmente el que se hace es el abierto, que es el testamento normal, que vas al notario, le cuentas lo que quieres y ellos te redactan el texto y
y lo firmas delante de él. El testamento cerrado, pues bueno, yo no sé si se hará en alguna ocasión, yo personalmente no lo he visto, o el hológrafo, que es a mano, esos son en situaciones de necesidad, ¿no? Lo típico de las películas que estás muriéndote y lo haces a mano, pero el 99% de testamentos es el abierto, para mí el más recomendable porque así el notario nos puede asesorar. Si hacemos un testamento cerrado, al final podemos establecer cosas que luego no sean factibles, que no sean posibles. Entonces siempre contar con el notario que es también un buen asesor o por lo menos un buen referente. En cuanto a los contenidos del testamento, lo que nos preguntan muchas veces también es: quiero dejar este bien concreto a un hijo, para que no se peleen. Nos dicen mucho, no, es que ya sé que mis hijos se van a pelear, entonces yo tengo 3 pisos y 3 hijos, pues esto... Nosotros recomendamos no hablar de bienes. Cuando hablamos de testamento hablamos de porcentajes. ¿Para qué? Para que cuando yo fallezca, que no sé si van a quedar 1.000 euros o 3 millones de euros, no se sabe lo que va a quedar, porque igual me ha hecho falta a mí el dinero y el patrimonio y me lo he gastado. Entonces, si hablo de un bien concreto, del piso de la playa, se lo dejo a mi hija, pero a lo mejor cuando yo fallezca ese piso ya no está, porque lo he tenido que vender, 1000 circunstancias. Entonces ya eso no tiene validez. Eso es un poco la figura del legado, ¿no? De dejar una cosa concreta a un hijo, pues bueno, se puede dejar algo que tengamos claro que no nos va a hacer falta y que, bueno, pues que quieres que conste esa voluntad de que ese hijo en concreto tenga ese bien. Pero bajo mi punto de vista, lo más recomendable es no hablar de bienes concretos y simplemente de especificar pues qué queremos hacer, si queremos dejar a un hijo legítima, pues manifestarlo. Todo eso son porcentajes que luego se calculan al hacer el reparto de la herencia, pero no tenemos que estar pendientes de si quedan esos bienes o no. En cuanto a desheredar, luego también lo trataremos. Se puede desheredar. Muchas personas, pues hay problemas familiares, hay hijos que no se sabe nada de ellos y, bueno, pues lógicamente la persona que va a hacer testamento piensa en la posibilidad de desheredar. Esa posibilidad existe en derecho, pero me imagino que ya sabéis que es difícil porque el Código Civil Español lo restringe mucho, es decir, no favorece el desheredar. La legítima corta en realidad ya se considera como una desheredación porque es muy poquito. La legítima estricta, si te la dejan, pues hay mucha diferencia con el resto de herederos. Pero no obstante sí se puede desheredar. El Código Civil pide 2 causas. Una, negar alimentos al causante, por ejemplo, sería una causa de desheredar, o la violencia física o verbal contra la persona que hace testamento, suponer que fueran los padres, pues contra los padres. Lo que pasa es que estas causas no sirven simplemente decir, porque hay gente que ha dicho, bueno, es que mi hijo me insultó, o me insultaba, o tuvimos incluso algún tipo de agresión. Eso no sería suficiente como causa, porque es verdad que luego los tribunales nos piden sentencia de condena. Es decir, que tendría que ser ya un caso como muy grave, para que esa causa de desheredación luego sea válida. Entonces, muchas veces vienen al despacho y nos piden, quiero desheredar a este hijo, y yo siempre esto se lo advierto. Tú puedes poner que le desheredas, pero luego le vas a dejar un problema a los hijos. Es decir, que si los hermanos se llevan bien, que muchas veces pasa eso, que el problema es con el padre, pero entre los hermanos se llevan bien, les vas a dejar un problema, porque el hijo desheredado tiene que demandar a su hermano, y el hermano pues tiene que pleitear o bien aceptar pagarle la legítima. Esa sería la consecuencia. Cuando desheredamos a un hijo y no lo podemos acreditar que esté incurso en una causa de desheredación, pues al final se le deja la legítima. Entonces, yo siempre recomiendo dejar las legítimas y así quitarse problemas, porque de esa forma ningún heredero puede impugnar una legítima. Si te han dejado una legítima, es que no hay más vuelta. Te tienes que conformar y no hay pleito y no hay discusiones entre hermanos. Luego, dentro del testamento, pues se puede jugar mucho con él. En la práctica normalmente hacemos testamentos muy sencillos y no nos complicamos, salvo que tengas hijos menores. Si haces testamentos, sí que aprovechas para decir, en el caso de que fallezcan los 2 padres, quién quiero que sea tutor. Eso sí que es muy útil para que luego el juez, en el caso de tener que nombrar un tutor a menores que se quedan huérfanos, pues en el testamento, si ya se nombraban los tutores, pues es una tarea que le facilitamos al juez. Pero también se pueden nombrar albaceas, contadores partidores. Todas estas figuras
que a veces se ponen en testamentos. Yo sí que las he visto pues cuando hay un patrimonio grande o hay que administrar porque hay sociedades, hay arrendamientos, hay más follón en esa herencia, y entonces ya los padres dicen, mira, voy a nombrar un contador partidor que será encargado de seguir las operaciones de la división de la herencia, hacer los lotes, hablar con todos los herederos, ponerlos de acuerdo. Es una figura que, bueno, puede ser interesante para determinadas herencias que puedan revestir como más complejidad, ¿no?, a la hora de repartir los bienes. En el caso del albacea es una persona de confianza que no cobra. El contador partidor sí que suele cobrar, pero bueno, aún así puede ser rentable, y si el testador lo pone, pues hay que someterse a lo que la persona que hizo el testamento ha puesto. Como decía, se puede poner tutores para los hijos. Ahora la ley ha cambiado, ya no se llamarían tutores, pero bueno, es la misma figura, se puede establecer en testamento. También se puede poner lo que llamábamos la autotutela, es decir, en el caso de que yo tenga Alzheimer y esté enajenada, no tenga ya capacidad, ¿quién quiero que sea mi tutor? Eso es una cosa muy interesante que pocas veces hablamos de ella, pero a mí me ha parecido destacable, porque bueno, pues desafortunadamente es una cosa muy común que al final pues demencia senil es Alzheimer, y ya de antemano, si yo sé que en mi familia hay una trayectoria de gente con Alzheimer, pues puedo prever que yo lo voy a tener, y ya estoy poniendo qué persona, qué hijo o qué familiar pues quiero que lleve a cabo la administración de mis bienes. También en testamento, pues bueno, se pueden hacer muchas cosas. Se puede dejar reconocido a un hijo, que en vida sabemos que es hijo nuestro, pero por los motivos que sean no se dicen, pues se puede dejar en el testamento dicho, sin perjuicio de que luego ese hijo haga o interponga demandas de filiación, etcétera. O sea, sería... También se puede establecer, como decía antes, que pues condiciones. Por ejemplo, que un hijo le voy a dejar un legado, le voy a dejar determinado bien, o incluso un bien mueble, una joya, si termina la carrera, si se casa. Esas condiciones sí son posibles. Lo que, por ejemplo, no podríamos decir es que no se case, porque ahí estamos limitando un derecho que tendría ese hijo a contraer matrimonio, y eso no nos lo permitirían. Por eso siempre digo que es importante hablar con el notario cuando queremos cosas especiales en los testamentos. Pues he oído esto, se me ocurre dejar a este sobrino, tengo ilusión porque tenga esto, si termina sus estudios, si se casa, si tal, si... Bueno, pues esas cosas conviene hablarlas siempre con el notario, por si alguna de ellas pues no fuera factible, y así mejor no ponerlo en el testamento. También se puede poner una condición, y es que nos cuiden en los últimos días una persona, pues mira, te dejo esto a condición de que me cuides, que sería una condición modalizada. También existe otra figura que es un poco, no se suele utilizar, pero también me parece interesante, que es la sustitución fideicomisaria, que suena como muy raro. Eso lo que significa es que si tengo hijos que no tienen hijos, sí que puedo nombrar como dos herederos. Es decir, mis herederos son mis hijos, pero como ellos no tienen descendientes, y no quiero que pasen a los hijos de su cónyuge, que puede estar casado con una persona que tenga hijos, no quiero que mis bienes se deriven a otra familia, establezco la sustitución fideicomisaria, que es un segundo heredero, que en ese momento tiene que estar vivo. No puede ser alguien, no, pues los futuros hijos de mi sobrino, no. Tiene que ser una segunda persona que pasaría directamente al fallecimiento de mi hijo, iría directamente a ese heredero que yo he nombrado. Solo se puede hacer dos nombramientos, el hijo que es directo y luego el del siguiente. Bueno, dicho esto sobre el testamento, no quiero alargarme por el tema del tiempo, pues pasamos a hablar de lo que es la herencia, ¿no? La herencia pues, es un acto por el que se determina en una escritura pública normalmente el activo y el pasivo de un caudal hereditario. El caudal hereditario son todos los bienes que deja una persona al fallecer. Si tenía un piso y estaba casado, estamos hablando de la mitad del piso. Siempre, si son gananciales, la mitad. Y luego sus bienes privativos, los que tuviera por herencia de sus padres, y en definitiva todo lo que esté a su nombre. Todo eso se forma una masa que llamamos la masa hereditaria o el caudal, y hay que incluir también el pasivo, si hay cargas, si hay deudas, si hay embargos, si hay hipotecas, todo eso también forma parte de la masa hereditaria. Y eso es lo que se va a distribuir entre los herederos. Muchas veces cuando nos hacen preguntas de herencias,
le decimos, ¿pero ha hecho la herencia? Nos dicen, sí, sí, hizo el testamento. Eso sí que siempre nos gusta recalcar, no tiene nada que ver, que el testamento es lo que acabamos de ver, que es una declaración de voluntad que uno hace en vivo, o sea, cuando estás vivo, te vas al notario y ahí queda, y la herencia se hace mortis causa, lógicamente tengo que fallecer para que se abra la partición de la herencia, ¿no? Y al final es distribuir los bienes de conformidad, como se ha dicho, en el testamento, y si no hay testamento, pues lo que diga el Código Civil. Todo eso se hace en una escritura ante notario. ¿Qué pasos hay que dar para aceptar la herencia? Fundamentalmente son trámites, que a lo mejor ya os sonarán si habéis pasado por alguna herencia. Al principio como que nos vuelven un poco locos tantos trámites, tantos papeles, pero bueno, la verdad es que una vez que ya tenemos toda la documentación, luego ya, si los herederos se llevan bien, que eso es una cosa importante, lo demás ya es relativamente sencillo. Lo primero que tenemos que tener es el certificado de defunción, que nos lo da, normalmente ya las funerarias están tramitando bastante, que es certificado de defunción, el de últimas voluntades también lo están pidiendo las funerarias porque ya se hace de manera telemática, si no nos lo dan nos lo pide el notario, con lo cual tampoco reviste demasiada complejidad, y luego hay que pedir la copia autorizada del testamento si lo hubiera. Es decir, si la persona que ha fallecido ha hecho testamento, hay que ir al notario con el que firmó a pedirle la copia auténtica. O sea, no vale el testamento que tenemos en casa guardado, que eso es un borrador, una copia, no un borrador, es una copia simple que nos da el notario. Ese no valdría, es informativo para saber que está ese testamento. Para tramitar la herencia hay que ir, como os decía, al notario donde firmó el fallecido y pedirle como heredero la copia auténtica, que esa es la que nos va a pedir el notario en el que hagamos la partición de la herencia. Con esos 3 documentos, yo siempre aconsejo antes de ir al notario, antes de ir al notario con eso tenemos que ir a los bancos, porque ahora las entidades bancarias, que casi todas tienen ya un departamento de atención al heredero, pues ellos tienen su propio, no su propio sistema, pero sí que tienen sus abogados y su equipo jurídico para herencias, y van a revisar la documentación igual que el notario. Nos van a pedir lo mismo, certificado de defunción, últimas voluntades y el testamento, copia autorizada, y con eso nos dan el certificado de los saldos y de todo lo que tengan en el banco. Saldos, fondos, acciones, todo lo que tengan en esa entidad, nos van a dar certificado a fecha de defunción. Y ese va a ser la cuantía que se va a repartir en la herencia, la que tenemos que llevar al notario. Eso lo tenemos que hacer en todas las entidades bancarias, que sepamos. Hay veces que nos encontramos con herencias en las que la persona fallecida pues no tenía mucho contacto con los herederos, y la verdad es que es un poco caos, porque no saben en cuántas entidades bancarias podía tener productos. Entonces sí que es verdad que hay que hacer ahí una labor un poco de detective, o al menos la persona que convivía o que estaba más pendiente con el fallecido, pues ver las cartas que recibía de los bancos. En fin, es una tarea, pero es que no hay otra forma de hacerlo. Entonces, el siguiente paso, una vez que tenemos esos 3 documentos, los certificados de los bancos, intentamos de todos, con eso sí que ya vamos al notario, y nos van a pedir también que aportemos los títulos de propiedad. Todos los inmuebles que tengan, pues si tenemos los títulos y la contribución, con todo eso el notario ya va a preparar la escritura de herencia. También nos va a pedir las valoraciones que le damos a los bienes, pero ahí cuando entramos ya en valorar y en el reparto, ahí ya son todos los herederos los que tienen que ponerse de acuerdo si se llevan bien. A veces pues son los hijos. Si se llevan bien, pues siempre es uno el que lleva un poco la voz cantante y el que tramita. Si no se llevan bien, yo siempre recomiendo que lo dejen en manos de un gestor, una persona de confianza, un abogado o alguien que les saque de sus discusiones, porque es muy complicado. Sobre todo entre la familia es muy complicado llegar a acuerdos. Porque yo siempre digo que las heridas con las familias duelen más. Son las mismas que puedes tener con terceras personas, que acabes en juicio, que acabes peleándote, pero siempre son más complicadas de llevar adelante, y una tercera persona puede facilitar la labor, que a veces es sencilla, es hacer lotes y establecer unas valoraciones. Las valoraciones hay que poner las de mercado, es lo más aconsejable. Pues si luego vais a vender, se van a vender los bienes de la herencia, pues para no pagar mucha plusvalía hay que poner unas valoraciones en la herencia adecuadas a mercado.
Y en el caso de que no se vaya a vender, pues se puede poner los valores mínimos de referencia de la comunidad autónoma donde estén ubicadas las fincas. Eso ya son cuestiones que hay que darles un poco trabajadas al notario, ¿no? El notario no va a entrar en valoraciones ni en reparto, puede hacer una pequeña labor de asesoramiento, pero ya si hay conflicto más importante entre los herederos, pues ahí sí que tendríais que derivarlo a un abogado que pueda un poco hacer que esa escritura no se estanque y que pueda avanzar y que se firme, ¿no? Porque es importante firmar la escritura de partición, porque es que si no, la opción que tenemos hasta hace pocos años, que se reformó la ley, la solución era ir a juicio. Entonces los juicios de testamentarias son lentos, no tienen ninguna prioridad en los juzgados, me refiero, se tramitan como cualquier otro proceso, pero no tienen urgencia. Entonces a veces han pasado años hasta que hemos podido terminar una herencia, es tiempo y es muy costosa también, porque hay que contratar a un contador partidor, el contador partidor minuta en función de los bienes y ya todo se complica. Entonces siempre hay que intentar solucionar la partición ante notario y bueno, pues buscar una persona que pueda mediar para que eso salga adelante. Os comentaba antes la opción de que no hubiera testamento. A la hora de hacer la partición, pues si no hay testamento, un primer paso previo a hacer la escritura de herencia sería la declaración de herederos, que seguro que os sonará también. Los notarios la llaman acta de notoriedad o declaración de herederos, es lo mismo. ¿Y en qué consiste? Pues hay que ir a un notario, ese notario sí que tiene que ser solamente de la localidad donde ha fallecido la persona sobre la cual estamos haciendo la herencia, y a ese notario lo que le tenemos que explicar es que somos herederos. Tenemos que acreditarlo con libro de familia, certificados de nacimiento, lo que nos pida. Tienen que ir dos testigos, dos personas que conozcan a la persona fallecida y a nosotros, para declarar delante del notario y decir que efectivamente estos son los hijos o los sobrinos o quienes sean. Y eso nos lleva un tiempo. Normalmente el acta de notoriedad se abre en una fecha y el notario deja transcurrir 15 días hábiles, creo recordar. Y luego, ya transcurrido ese tiempo, con los dos testigos firmando, cierra el acta de notoriedad y nos lo entrega. Entonces, bueno, pues el testamento, que muchas veces dice, bueno, ¿el testamento para qué? Pues el testamento, que es algo bastante sencillo, nos evita que los herederos tengan que hacer el acta de notoriedad. No es un gasto muy elevado, es verdad que mucha gente dice, bueno, es que haciendo testamento te ahorras muchísimo. Ahorro, el acta de notoriedad son 200 y pico euros, no es mucho dinero, pero es verdad que sí que es una tarea que me puedo evitar a mis herederos. Que tengan que estar buscando a los testigos, tienen que ir 2 veces a la notaría, bueno. Y sobre todo lo fundamental del testamento no es solamente evitar este trámite, sino que se haga lo que yo quiero y no lo que dice el Código Civil por defecto, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco en cuanto a lo que es la escritura de herencia. Luego, ¿qué gastos supone una escritura de herencia? Pues si habéis pasado por ello, habréis comprobado que las herencias baratas no son. Lo que más eleva los costes suele ser la escritura del notario y las plusvalías en ayuntamientos, que son, igual que el impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunidad de Madrid, no en otras, pero aquí sí, prácticamente, si es en padres-hijos, o sea, es en línea recta, no va a salir a pagar grandes cantidades. Es verdad que a veces aumentan, dependiendo del patrimonio que tengan también las personas que heredan, pero la generalidad es que no sale mucho a pagar. Hay una exención de un 99% en el impuesto, pero claro, ese es un impuesto. El otro impuesto, que es el local, es el del ayuntamiento. Lo que os decía, las plusvalías, que a veces, pues es verdad que sí que varían mucho en función de los bienes que estés heredando. No puedo decir una cantidad, pues la plusvalía es tanto, pero sí que os puedo decir que pueden ser desde 3.000 euros a 10.000, dependiendo de los bienes, de cuándo se adquirieron, de los años que han transcurrido. Entonces, bueno, la escritura del notario, si vamos a una herencia normal, un piso o la mitad de un piso y la mitad de otro piso en la playa y 2 cuentas bancarias normales, pues una escritura de notario hay que calcular unos 350 euros por inmueble, aproximadamente, dependiendo de la localidad y del tipo de bien que sea. Si es una plaza de garaje, pues lógicamente va a ser menos, igual son 180 euros, pero un inmueble está en torno, o sea, un inmueble, una vivienda, por ejemplo, en torno a 350 euros. En cuanto
aquí me pongo yo, es más barata la herencia si hay testamento. Bueno, nos ahorramos lo que os he dicho antes, el coste de acta de notoriedad, pero realmente el hecho de que haya testamento no me abarata muchísimo la herencia, porque los costes de plusvalía y de notaría los voy a tener exactamente igual. En cuanto al orden de sucesión, tengo aquí un apunte para que tengáis claro que el orden de sucesión, si no hay testamento, es en línea recta. Los primeros que heredan son los hijos, nietos y bisnietos, y en el caso de que no haya ninguno de los tres, es ascendente. Iría a los padres, abuelos o bisabuelos, si los hubiera. Y en todo caso, el cónyuge concurre con los dos, es decir, si tengo hijos pero tengo cónyuge, el cónyuge también hereda. Si no tengo hijos pero tengo padres, mi cónyuge también hereda. O sea, tiene siempre una parte. Y luego ya, por último, si no hay ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, pues llega hasta cuarto grado. Iría a hermanos y llegaría hasta tíos, primos y sobrinos. Pero ya no heredan, por ejemplo, hijos de primos. Esos no tienen ningún tipo de legítima. Ahí se terminaría. Es decir, que hay un orden de sucesión, pero está limitado. En cuanto tengo aquí anotado, renuncia a la herencia, porque también es algo que nos plantean mucho. Muchas veces vienen herencias pues, con problemas entre familiares, que solo por no ver a los familiares hay gente que se plantea renunciar, o porque no sabes cómo viene esa herencia, puede venir con cargas, con deudas, o simplemente que no es interesante. Hay veces que nos vienen con herencias de casas en el pueblo que están en ruinas, que sabes que no se va a vender fácil, pero que el valor catastral es alto, con lo cual vas a tener que pagar el IBI y en definitiva en herencia, si no es directo porque te lo deja un tío, pues es que te sale más caro el impuesto que realmente los bienes que te están dejando. Entonces, respecto a una herencia que tengamos, podemos hacer tres cosas. La más habitual es aceptarla, pero aceptarla pura y simple. Es decir, lo acepto con lo bueno y con lo malo que tenga. Si hay un pasivo y unas deudas, pues se hace una relación también en la escritura, como os decía, es un activo y un pasivo y lo acepto y lo tengo que liquidar. Y en todo caso eso resta a lo que estoy heredando, lógicamente. Si heredo un piso que vale 300.000 euros pero tiene una hipoteca de 200.000, pues eso va a restar. Otra cosa que podemos hacer es renunciar, como os decía, o repudiarla. La renuncia sería total, no vale una renuncia parcial. Es decir, si no la quiero, tengo que renunciar y punto. También otra tercera opción sería aceptar a beneficio de inventario. Eso también lo hacemos cuando tenemos dudas. Pues el típico padre que hace tiempo que no tiene relación con los hijos, pero sabemos que ha fallecido mi padre, pero hace un montón que no sé nada de él. Y tenía una empresa, pero tenía deudas, debía la seguridad social a los autónomos. En definitiva, no sé si me van a llegar deudas y claro, eso me asusta, porque al final si acepto, estoy aceptando todo. Entonces ahí lo que hacemos es una fórmula ante notario que decimos que aceptamos a beneficio de inventario. Lo ideal y lo que nos dicen los notarios es que sería poner en una relación las deudas que pensamos que pueda tener, porque si no ese aceptar a beneficio de inventario pues no tendría validez. O sea que es una expresión que se dice y ya con eso quedamos exentos de las deudas, ¿no? Aceptando a beneficio de inventario lo que estoy diciendo es que si vienen deudas las voy a asumir, pero hasta donde me dé lo que he heredado. Es decir, si me ha dejado 100.000 euros, al final he vendido un piso, 100.000 euros es lo que tengo, pero me viene una deuda de 120.000 euros, yo voy a asumir lo que pueda pagar con el activo, pero no con mi patrimonio personal. Eso es de lo que se trata cuando aceptamos a beneficio de inventario. Ante las dudas, pues yo he visto muchas renuncias que directamente dicen es que no me voy a complicar, no quiero tener problemas y ni mucho menos la duda de que al final me toque a mí poner dinero con esta herencia. Entonces se hace la renuncia. Es verdad que las renuncias a veces nos dan problemas, algo que parece tan sencillo como decir, pues es que no quiero nada, que renuncio. Pues no es fácil, porque si renuncio a una herencia y tengo hijos, opera lo que se llama la sustitución vulgar, que eso se pone en todas las disposiciones testamentarias, se pone mis herederos son mis hijos y en sustitución vulgar los descendientes de mis hijos. Eso es una cláusula de estilo que nos pone el notario en todos los testamentos. ¿Qué sucede? Que si yo renuncio pasa automáticamente a mis hijos y a veces nos encontramos con personas que tienen hijos menores de edad, con lo cual la ley te prohíbe renunciar a herencias de menores de edad.
Entonces dices, o sea, que si yo renuncio, se me forma un problema todavía mayor, porque la renuncia mía es válida, pasa a mis hijos, como yo no puedo renunciar por mis hijos, no puedo al notario decirle, mire, renuncio, como decíamos de pequeños, por mí y por todos mis compañeros, por mí y por mis hijos. Pues no vale, tengo que ir al juez, tengo que pedir un defensor judicial, que se nombre defensor judicial, porque tendríamos intereses contrapuestos, mi hijo y yo, y el defensor judicial presentar la renuncia ante el juez y que el juez la admita. Con lo cual es tiempo, coste, y al final me sale más rentable pues no renunciar a la herencia y ya ver yo qué hago con ella. Esas son cuestiones de todas maneras que hay que verlas, o sea, tampoco hay una fórmula genérica para todas las renuncias. Yo he visto renuncias de personas que decían, yo renuncio porque no quiero ni verles, ni ir, ni tal, pero si mi hermano no renuncia, pues entonces mi parte sí que va al resto de herederos, no baja a mis hijos. O sea que a veces podemos gestionar una renuncia sin todo ese lío que os he contado antes. Que a lo mejor pues pensaréis, bueno, pero eso no pasa. Pero es verdad que sí que pasa, que a veces cosas sencillas se complican de esa manera. Cuestiones polémicas me he puesto yo aquí, que hay en las herencias. Bueno, una cosa muy común, que eso sí que os sonará, es cuando alguno de los herederos o pues no hay contacto con él, o está enfadado, o no nos llevamos, y en definitiva no quiere firmar. Eso nos ha pasado muchísimo y acabamos siempre en juicio. Basta que un heredero no quisiera firmar, que a lo mejor es, bueno, a lo mejor no, el más frecuente que no quiere firmar es el que tiene la legítima, al que se le ha dejado menos, pues porque ya si se te deja menos es porque hay mala relación o porque algo ha pasado ahí. Entonces esa persona, pues ¿qué interés tiene? Pues en decir, pues ahora no firmo. Y entonces, claro, los demás nos veíamos que no podíamos ir a firmar la escritura de herencia y se paraba todo. Daba igual la prisa que hiciera, si queríamos alquilar, vender, es que se paraba todo. Y eso ha sido un verdadero problema que ha encarecido las herencias y que las ha hecho sempiternas, o sea, era ir a juicio y pasar años. Esto afortunadamente se cambió hace años, no hace muchos, pero sí que llevamos ya unos años con una figura nueva que estableció la ley, modificó la ley de notarios también, para facilitar que si el heredero díscolo, el que se niega, el que pone la pega, el que yo no firmo, pues no voy, pues a mí no me dais más, o ese heredero que es minoritario no tuviera esa fuerza y que sea la mayoría de los herederos que están de acuerdo, siempre y cuando sean la mitad, que representen, esto es como una sociedad, que representen al menos la mitad de la herencia, ellos sí que pueden instar al notario y decirle que haga la partición de la herencia. Y para hacer las cuentas, digamos, para hacer el avalúo de los bienes y la distribución, hay que nombrar, eso sí, a un contador partidor dativo, que se llama así. Es una figura nueva, que es como el contador partidor que antes teníamos en los juicios, pero en este caso nombrado por el notario. Y, hombre, es una forma de desatascar esa situación. Porque a mí, todos estos años, que yo creo que llevamos como 4 años o 5 con esta figura nueva, lo hemos planteado en varias ocasiones, es decir, pues nombramos un contador dativo, no hay ningún problema, el notario le va a requerir al heredero que no quiere firmar, le va a intimar, dice la ley, le tiene que intimar, le manda un requerimiento diciéndole, mire, vamos a firmar esta escritura de herencia con usted y sin usted. Y lo va a hacer un contador. Entonces, la experiencia me dice que al final van todos, o sea, nunca hemos tenido que llegar al extremo de contratar al contador partidor dativo, porque al final entran en razón. Porque esa persona que se resiste porque sabe que legalmente podía hacerlo, pero en el momento que ves que tu negativa no va a evitar la partición de la herencia, pues al final lo que pasa en la práctica es que se llegan a acuerdos y se solventan sin necesidad de más coste, porque obviamente evitamos el juicio, pero el contador hay que pagarlo. Y al final es un coste añadido, ¿no? Otra cuestión que siempre se ha planteado mucho es el tema de los bancos, el sacar el dinero, vamos a sacar el dinero cuando fallece porque no pagamos impuesto. Ese tema ya ha quedado un poco zanjado desde que ya exoneraron prácticamente el impuesto de sucesiones y lo bonificaron al 99%. Ya no merece la pena. Yo siempre recomiendo a los bancos dejarlos tal cual. Los certificados, como os he dicho antes, los va a dar a fecha de fallecimiento e intentar no tocar mucho las cuentas. Los bancos lo que hacen es bloquear las cuentas en el momento que conocen el fallecimiento, pero sí que van a pagar todo lo que esté domiciliado y los gastos de sepelio también están obligados a pagarlos. O sea que
en realidad hay que dejar los bancos tal cual hasta que se haga el reparto. Luego es verdad que hacer el reparto, una cosa que siempre pasa, pero siempre, es que esos saldos a fecha de fallecimiento ya no son los mismos cuando se hace el reparto, porque ha habido cargos, porque ha habido facturas de sepelio. Bueno, el banco al final establece porcentajes y dice, bueno, me traéis un certificado de un saldo de 300.000 euros, pero ya no hay 300.000, hay 250, pues el banco va a repartir en proporción a lo que diga la escritura, lo que quede en los bancos. O sea que no, tocar dineros no merece la pena. ¿Qué sucede si algún heredero, que esto también pasa mucho, se le ha dado dinero en vida o bienes? Muchas veces pedimos los últimos movimientos, el banco nos puede dar hasta 5 años atrás, anteriores al fallecimiento, para ver qué ha pasado en esas cuentas. Pero también pasa mucho que el hijo que está, o el sobrino, o el que sea, que está con la persona fallecida, pues es el que ha ido manejando también las cuentas, ha podido sacar dinero para pagar a una interna o para pagar gastos, o que le haya dado dinero a esa persona. Entonces, bueno, pues si es un heredero el que se ha llevado dinero, o hay transferencias, que eso también es muy frecuente, de dinero a favor de uno de los herederos, todo eso se puede traer a colación, se llama así. Traer a colación de la herencia es, muy bien, tú has cobrado 20.000 euros, o sea, tienes ya adquiridos 20.000 euros, pero son a cuenta de tu parte de herencia. Eso se trae a colación. La única forma de que no sea colacionable todo ese dinero que en vida se puede dar es que la persona lo haga en vida y que haga donaciones. Se puede hacer perfectamente. A un hijo, el que está conmigo, yo le voy a hacer una donación de 20.000 euros porque quiero, porque es mi voluntad, y por supuesto que hay libertad para donar bienes. Pero lo tengo que hacer ante notario, que además es totalmente gratuito y no genera, bueno, la escritura del notario, que es, en ese caso no es mucho. Se hace ante notario y manifiestas que es un bien que le dejo y que quiero que sea no colacionable. Eso es el palabrejo que va a poner el notario, pero con expresarles la voluntad al notario de decir, a ver, yo le doy esto, pero luego quiero que tenga su parte de la herencia como los demás. Es decir, esto es aparte. El notario lo va a entender y va a poner que es no colacionable. De manera que los demás herederos no digan, no, tú ya has cobrado, tú ya te has cobrado tu parte por ahí. Entonces, si eso no se hace y los herederos piden movimientos y se ve que hay un heredero que sí que ha percibido cantidades, pues esas cantidades se van a traer a la herencia como la parte que a él le corresponde. Otra cuestión distinta es que a veces también se hacen, bueno, pues que la persona que fallece ha entregado dinero a otras personas y ahí lo que se hace es la computación para proteger la legítima. Es decir, que en vida podemos hacer lo que queremos con nuestro dinero, pero no podemos perjudicar las legítimas de nuestros hijos. Es decir, que yo pues puedo tener un hijo con el que no me hablo, pero con mis sobrinos sí. Entonces a mis sobrinos pues les voy a dejar pues unos fondos de inversión, se los destino a ellos, o incluso lo que hay ahora mucho son las rentas vitalicias, por ejemplo, que son muy rentables porque fiscalmente interesan, y se las dejo a mis sobrinos, porque ya digo que con mi hijo o mi hija no me hablo y lo voy a hacer así. Pero ¿qué pasa? Estoy perjudicando la legítima, y eso, la legítima no se puede tocar. Entonces sí que es verdad que a la hora de partir la herencia se pueden traer esas cantidades o se pueden computar para proteger esa legítima. Entonces, si se han entregado bienes, pues podrían esas donaciones ser inoficiosas, o simplemente pues tener que revertir ese dinero a la herencia. Otra cuestión que también es importante es cuando heredamos una de las viviendas y lo queremos vender, pero hay herederos que dicen que no quieren vender. Eso también es muy polémico, ¿no? De decir, pues no, esto no se vende. ¿Cómo administramos bienes en común? Pues eso, la ley sabe desde siempre que lo menos deseable, lo indeseable es que varias personas compartan un bien. Y en los negocios jurídicos que se comparten bienes son el matrimonio, porque hay una sociedad de gananciales que nos hace compartir bienes, y en las herencias. Entonces, siempre el artículo, es el 399 del Código Civil, nos da derecho directo a cualquier copropietario pedir en cualquier momento la venta, aunque tengas un mínimo, un 5% sobre el bien. Basta que uno lo pida para que tengas derecho directo, por ley, para vender ese bien. Y si el resto de herederos no están de acuerdo, pues entonces se puede pedir judicial. Se pide por la vía judicial, no queda otro remedio,
y de esa manera pues se hace un avalúo y se saca o a subasta pública. Yo la subasta pública nunca la pido porque me parece que es devaluar también el bien en perjuicio de todos. Se puede pedir otras fórmulas que el juez las va a admitir, siempre que sean razonables y que beneficien a todos, como puede ser pues, que se ponga en una inmobiliaria y se venda, pero en definitiva lo importante es que no se puede negar uno a decir, no, es que este bien es valor sentimental, y entonces hay muchos que dicen eso, y dicen, bueno, pues entonces quédatelo, pero tienes que pagar a los demás su parte, porque no es tuyo. Entonces, esa circunstancia es así, es decir, que eso tendría que estar más claro, porque mucha gente, no sé por qué, tenemos la falsa creencia de que si yo me niego, las cosas no se venden, y no es así. Otra circunstancia que también nos encontramos mucho es que a la hora de repartimos la herencia, pero hay un heredero que vive en una casa que está vacía, o un sobrino que se ha metido a vivir y ahí está viviendo, ¿y qué hacemos con él, ¿no? Eso suele ser también pues, un problema, porque lógicamente si alguien está viviendo en una vivienda, ese es su domicilio, y el domicilio es inalienable, no podemos coger a la persona y decir, se acabó, hay que seguir un proceso judicial. Lo ideal sería llegar a acuerdos antes de dar más pasos, pero es verdad que la persona que está viviendo dentro, pues lo más rentable es no llegar a acuerdos, porque en tanto llegáis a un acuerdo o me echáis de aquí, yo sigo viviendo dentro. Entonces, bueno, pues al final, si esa persona no quiere salir de la vivienda, hay que iniciar un proceso de desahucio en el caso de que hubiera un arrendamiento y ese contrato estuviera vencido, pero normalmente no hay contratos de arrendamiento. Cuando se trata de herencias, ahí se ha metido uno pues porque me dejaron, porque a todos les parecía o a algunos les parecía bien, por los motivos que sean. Lo que hay que iniciar es un proceso parecido al desahucio, pero que se llama precario, que es ir contra una persona que ocupa un inmueble pero no tiene título. No tiene título para poder acreditar que está ahí de manera legal. Y hombre, obviamente no se le puede cobrar un alquiler. Al no haber un arrendamiento, pues yo no le puedo pedir un alquiler que yo me invente, pero sí se le puede reclamar una indemnización equivalente a un alquiler. Yo en esos casos lo que hago es mandar un burofax a esa persona que está dentro para decirle que a partir de esta fecha los herederos o los nuevos titulares del inmueble le van a reclamar una indemnización por ocupar la vivienda. Eso también puede ser un acicate para que ya vaya pensando pues que tiene que salir y de alguna manera facilitar que los nuevos propietarios se queden con su vivienda, con la posesión, ¿no? Si a partir de ese burofax que se le manda advirtiéndole de lo que va a pasar no sale, pues ya sí que iría el precario con lanzamiento, pero todo judicial, no quedaría, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, no te preocupes, vamos bien. Sí, bueno, voy a acelerar un poquito, sí que quería tocar esas cuestiones más polémicas. En cuanto mira, con esto enlazamos a las donaciones y ya me paso al siguiente tema. El donar los bienes en vida, eso también nos lo preguntan muchas personas. Pues quiero donar este piso a mi nieto, o quiero donar todo a mis hijos y así no tienen que hacer herencia, nos dicen. Yo personalmente no lo recomiendo. Lo primero que siempre les digo, vamos a ver, vas a donar, pero no sabes qué va a pasar contigo. O sea, por supuesto, si donas es que tienes plena confianza en tus herederos, que eso es de admirar, ¿no? Y eso siempre es algo bueno. Una persona que tiene ese ánimo es que hay buena relación y mucha confianza, pero es que la vida a veces viene como no nos la esperamos. ¿Y quién te dice a ti que tus herederos no fallecen antes que tú? Tú donas los bienes con toda tu buena voluntad y con toda la ilusión del mundo de que tus hijos disfruten en vida, o tus nietos, pues que no tengan que esperar a que tú fallezcas, a ti no te hace falta, pero es que no sabes lo que te va a hacer falta dentro de 10 años, si vas a estar con una enfermedad pues que necesites unos cuidados paliativos, costosos, o lo que vas a necesitar no lo sabes. Y has desplazado tu patrimonio a manos de tus hijos, pero tus hijos pueden morir antes que tú. Y entonces los herederos de tus hijos no eres tú, son sus hijos. Y también tu nuera o tu yerno. Entonces ya nos ponemos en escenarios que es verdad que las personas muchas veces no caemos en ello. Entonces, la recomendación es pensárselo muy bien. Yo siempre digo, hombre, si te sobran bienes, si tienes bienes que tienes clarísimo que no te van a hacer falta, porque tú ya tienes más o menos organizada tu vida, pues adelante, haz la donación, asumiendo también, y ahora lo veremos, que ya entro directa en las donaciones,
para no alargarme más, el coste fiscal que tiene una donación, que encima grava al donante, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre hay que mirarlo un poco con lupa. En realidad, lo de la donación, mucha gente nos dice, no, si es por ahorrarle trámites. Yo les digo, mira, no les ahorres tanto, que tampoco son tantos trámites. Lo más barato que hay es heredar, eso está clarísimo. Eso es lo más barato, porque ahí por lo menos no pagamos las plusvalías en renta que se pagan en las donaciones. Y con eso ya entro un poco en el mundo de la donación, que está bastante relacionado con la herencia. De hecho, es el mismo impuesto. Impuesto de sucesiones y donaciones grava los dos actos. La diferencia es que la donación se hace en vida. La herencia es mortis causa, la donación inter vivos. Y es un acto de liberalidad total. Es decir, es entregar a una persona de forma gratuita bienes que son míos, se los entrego a otra persona que yo decido, que puede ser un familiar o puede ser una persona extraña. Eso ya sería en función de los tercios que ya os he comentado que tendríamos para disponer. También supone donar, por ejemplo, pero donar una deuda. Es decir, luego a nivel fiscal, Hacienda, es verdad que tiene bastantes circunstancias en las cuales hacemos pues, con donaciones de deudas o esto no te lo cobro, pero Hacienda sí que nos hace tributar por donaciones. Pero bueno, lo más común es que la donación es que yo entrego dinero o bienes a una persona. Yo sería el donante y la persona que lo recibe sería el donatario. Y en todo caso, para que la donación esté completa, requiere la aceptación del donatario. Normalmente cuando hacemos donaciones vamos todos a la notaría. Va una parte, va otra, pero es verdad que puede ir uno solo y hacer la donación quedaría pendiente de la aceptación. La capacidad para hacer la donación, pues lo que nos dice la ley es que tenemos que ser mayores de 18 años y tener pleno uso de nuestras facultades. Obviamente, los notarios siempre van a hacer una criba, que yo llamo, hacen un filtro, tanto para los testamentos como para las donaciones. Si un notario ve a una persona de 90 años que va a donar bienes acompañado del donatario, pues hombre, los notarios sí que quieren entrevistarse a solas con esa persona para que ellos tengan claro que tiene plena capacidad y que lo está haciendo de manera libre y voluntaria, ¿vale? O sea, que eso siempre va a revisar la capacidad de la persona. Los notarios no profundizan demasiado. Hay veces que ven personas mayores, porque tengas 90 años no quiere decir que no puedas hacer un acto válido ante un notario. Pero es verdad que el notario va a hacer algunas preguntas muy, muy sencillas, pues tipo, ¿cómo se llama el rey de España? La moneda que tenemos, o sea, cosas muy básicas que si alguien no las contesta bien, pues ya nos da a entender que ahí ya no funciona, que su capacidad no está al 100% y el notario podría negarse. Podría negarse tanto a hacer el testamento como una donación que le levante alguna duda. También se pueden donar a personas, tiene que ser una donación de bienes presentes siempre, y se puede donar a personas no nacidas, pero siempre esa donación quedaría pendiente de la aceptación. Una vez que nazca esa persona, tendrían que aceptarlo sus representantes legales, que serían sus padres normalmente, y hasta ese momento no sería perfecta. El objeto de la donación pues son bienes, ya puede ser dinero metálico, que sería lo más económico, porque eso sí que no genera plusvalía. Cuando hablamos de donar a los hijos, yo siempre digo, bueno, pues si quieres donar algo, dónales en dinero. Si lo tienes, se hace ante notario, se acredita la transferencia bancaria y eso está limpio. No genera más impuestos, que en realidad muy poquitos impuestos, en la escritura del notario. Todo lo demás, ahora lo veremos, sí que tiene efectos fiscales importantes. Se donan bienes, como decía, inmuebles o dinero metálico que sean presentes, no cabe donar cosas futuras. Pues te voy a donar la herencia que yo reciba de mis padres. Como no la tengo, eso no es posible hacerlo, tiene que ser tangible y siempre hay que hacer una reserva. O sea, la ley lo tiene previsto, que puedes donar todo, pero te tienes que reservar o en usufructo o en propiedad lo imprescindible para poder vivir tú mismo. Eso lo prevé la ley. También se puede donar la propiedad y reservar el usufructo, como os he dicho, o viceversa, se puede donar el usufructo. Yo eso también lo he hecho como una fórmula útil. Recuerdo una señora que decía, yo es que no quiero cobrar alquileres porque le perjudicaba fiscalmente cobrar unos alquileres, y al final lo que hizo fue donar el usufructo a sus hijas
para que fueran ellas las que cobraran los arrendamientos de unos inmuebles que tenía. Entonces mantengo la propiedad y hago una donación del usufructo, y de esa manera solucionamos un problema fiscal que ella iba a tener, porque no quería incrementar tampoco sus ingresos, y favorecer a sus hijas que estaban cobrando esa renta como usufructuarias, que además no era vitalicio, lo hicimos temporal por 10 años, o sea que es muy flexible y se puede hacer de muchas fórmulas adaptándolo a la situación personal de cada uno. Las formas se hacen ante notario, sobre todo si es la entrega de dinero, es imprescindible que sea ante notario, si no, no hay exención fiscal, eso sí que es importante. Y los efectos de la donación, pues yo quiero destacaros, tiene muchos, pero los efectos más importantes para mí son dos. Uno, que es irrevocable. Una vez que hagamos la donación, por eso hay que tenerlo muy claro, no la puedo revocar. Si luego me arrepiento, si luego es que resulta que ahora ya no me llevo bien, o que fiscalmente me supone muchísimo dinero y yo no lo sabía, es que es irrevocable. Solamente hay 3 circunstancias en las cuales se podría revocar una donación. La primera sería que aparezcan hijos, que yo no sabía que tenía esos hijos, o que es una supervivencia de hijos, que pensé que estaban muertos y aparecen, que no es muy frecuente, pero yo sí he visto casos de hijos que les han declarado muertos porque estaban en otro país y al final han aparecido que no lo estaban. En ese caso, si he donado bienes y mi hijo viene y se ha quedado sin bienes, sí que habría que revertir esas donaciones. También para hijos póstumos, esos hijos póstumos que yo no los conozco, pues lógicamente cuando nacen pueden revertir esas donaciones. El plazo sería de 5 años, hay un plazo amplio, y podrían hacerlo también herederos. Otra circunstancia por la cual se puede revocar una donación sería la ingratitud del donatario, es decir, que no me preste alimentos o que haya ofensas verbales o físicas. Aquí no es igual que en el testamento, que nos pedían, no sé si recordáis, antes he comentado que para desheredar a un hijo la ley me pide que haya causa de desheredar, y la causa tiene que ser con sentencia judicial de condena. Si yo digo que un hijo me ha pegado, es que tiene que haber una sentencia judicial declarándole culpable y condenándole por esa agresión. De esa manera le puedo desheredar. Aquí no. Aquí simplemente bastarían indicios y la denuncia por parte de la persona del donante. Con esa circunstancia sí que podría revertirse la donación, es decir, no es tan dura la ley en este caso de la donación como en la legítima, se protege más la legítima que la donación. Y tendría plazo de 1 año nada más. Y esta revocación no afectaría a terceros, es decir, hipotecas. Si ese donatario ha hipotecado lo que yo le he donado, pues el banco, yo no le puedo decir, pues ahora esto ya no vale, es decir, tendría que asumir la carga que tiene esa finca. Pero sí se podría revertir por negar alimentos o, como os decía, por haber cometido un delito contra el donante. Y la tercera circunstancia para revocar una donación pues sería el incumplimiento de cargas, porque algunas donaciones pueden estar sometidas a me tienes que cuidar, tienes que hacer esto, una condición que yo le pongo, una carga, si no la cumple, lógicamente la donación puede quedar sin efecto y aquí no habría plazo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Lola. Nada, Un aplauso para ella porque